Seguimos con el curso de mecánica clásica. Vamos a obtener la resta de estos dos vectores. Entonces sería vector E menos vector F. Sería 10 menos menos 2, ya sería 10 más 2, 12i. Luego sería menos 4 menos 8, menos 12j vector unitario. Y aquí sería 9 menos menos 3, que sería 9 más 3, más 12k vector unitario. Sé que checa rápidamente, no hay problema alguno, no hay. Y vectorialmente, en el plano, ¿cómo se vería esto? Pues tenemos el eje Z, el eje Y y el eje X. Z, X y Y. La parte negativa y la parte negativa de ambos. Y ahora, ¿cómo se vería el vector E? Quiere decir que tenemos 10 y tenemos 10 unidades positivas sobre el eje X positivo, porque es más 10, aquí está 10, menos 4, que tenemos 4 unidades sobre el eje Y negativo, porque es menos 4, que es este de acá, menos 4, y tenemos 9K, que sería elevarnos, irnos hacia arriba, porque es más 9K sobre el eje Y, sobre el eje Z, por eso es hacia arriba, y es hacia arriba porque es más, y es y como estamos sobre el eje Z, vector, como sobre el eje Z, por eso nos vamos hacia arriba. Si hubiera sido menos 9 sería hacia abajo. Entonces, pero antes de poder llevar a cabo, para llevar a cabo ese ascenso, yo voy a hacer coincidir las coordenadas de X y de Y sobre el plano XY. Recuerden, el plano XY es aquel que se forma por los vectores X y Y. Entonces, uniendo la coordenada de 10, uniendo la coordenada de 10 con la de 4, estaríamos en este punto. Ya nada más me falta más 9K, más 9 sería 9 unidades hacia arriba, que se vería de esta manera. Aquí está. Y la unión entre este punto y el origen es el vector E. Ahora voy por mi vector F, menos 2, quiere decir que hay 2 unidades, se avanzan 2 unidades sobre el eje X positivo, que es menos 2, 8 positivos, se avanzan 8 unidades sobre el eje Y positivo, 8, y menos 3, que se avanzan 3 unidades sobre el eje Z negativo, porque tenemos un menos. Pero antes de pasar, con el menos 3 tenemos que hacer coincidir las coordenadas de 8, de menos 2 y de 8 sobre el plano XY, aquel plano que está formado por los ejes X y Y. Y entonces sería, esta se proyecta así, la de acá se proyecta así, la de acá se proyecta así, y aquí tendríamos este punto. ¿Qué nos dicen? Entonces el que nos falta es menos 3K. Quiere decir que avanzamos 3 unidades, pero hacia abajo, porque tenemos un menos 3. Entonces quedaríamos más o menos por aquí, y la unión de este punto con el origen sería mi vector F. Y entonces la resta de E menos F sería que el vector que va de... Aquí está el vector E, aquí está el vector F. Y entonces, como les estaba diciendo, el vector E menos F es aquel vector que va de la punta de flecha de F hacia E. Ese sería mi vector, el que va de la punta de flecha de F hacia E sería mi vector E menos F. Voy por otra. En dado caso que yo hubiera tenido F menos G, el vector F menos G sería aquel vector que va de la punta de E hacia la punta de flecha de F. Ahora vamos con el vector. ¿Qué vector? Sí, vamos a escribir ahora un vector. Voy a poner el vector M, que es igual. Ahora utilizaré la otra notación que también se suele ocupar mucho. Es igual a menos 2 X vector más 4 Y vector unitario más 2 Z vector unitario. Lo que sí no pueden hacer es combinar. Por ejemplo, no pueden escribir Y vector menos 2 X vector unitario más 3 J vector unitario menos 6 Z vector. Eso sí está mal. Tiene que ser
o x, y, z vector unitario, o i, j, k vector unitario. Ahora, y tenemos el vector n, y esto es igual a 4x vector menos 2y vector más 7z vector unitario. Y entonces tendríamos m vector menos n vector. Y luego sería entonces menos 2 menos 4 menos 6 x vector menos 2, menos 2 menos 4, luego sería 4 menos menos 2, 4 menos menos 2 es 4 más 2 más 6, y vector unitario, luego sería 2 menos 7 menos 5, z vector unitario. ¿Cómo se vería esto en el plano? Pues bien, tenemos el plano, plano z, x, y. Y entonces, queda mejor aquí porque... Mi vector m dice que es menos 2x vector unitario. Quiere decir que tenemos dos unidades en el eje x negativo. 2. 4 quiere decir que tenemos 4 unidades en el eje y positivo. 4. Más 2, pero antes de utilizar ese más 2, sobre el plano XY, el cual está formado por los ejes X y Y, vamos a hacer que coincidan estas dos coordenadas en un punto. Entonces esta la expando y esta la expando y aquí estaría mi punto. Me dice que vamos a avanzar más 2 hacia arriba porque es un más 2. Quedaría más o menos por aquí y entonces la unión, porque de aquí a acá sería más 2, la unión entre este y el origen sería mi vector. ¿Qué vector? Ah, el vector m. Y ahora vamos por el vector n. El vector n sería igual a, el vector n sería igual a 4 unidades hacia el eje x positivo, 4, 2 unidades hacia el eje y negativo, 2. Y antes de utilizar más 7 tenemos que hacer coincidir las coordenadas de 4 y de 4 y de menos 2. Y entonces tenemos, aquí tenemos el punto. Ahora utilizamos más 7, quiere decir que vamos a avanzar 7 unidades hacia arriba porque tenemos un más 7. Y entonces hacemos coincidir este punto con el origen y tendríamos el vector n. De tal manera que el vector m menos el vector n es aquel vector que parte de n y va hacia m. Si hubiéramos tenido el vector n menos m es aquel vector que parte de m y va hacia n. Muy bien, ahora vamos con el producto punto y el producto cruz de vectores. Yo tengo el vector, ahora voy a dado por 6i menos 3j. Tengo el vector b dado por 8i, dado por 8i menos 4j. Yo quiero hacer el producto punto de ambos, es decir, a producto punto de b. A producto punto de b. ¿Qué tengo que hacer para obtener el producto punto? Pues bien, voy a multiplicar los factores que acompañan a i vector unitario de esta manera. 6 por 8, 48. Ahora voy a multiplicar los factores que acompañan a j vector unitario. Digo, menos 3 por menos 4 más 12. El resultado de a vector unitario por b vector unitario sería 60. Se concluye entonces que el producto punto de dos vectores, para obtener el producto punto de dos vectores, nosotros debemos multiplicar los factores que acompañan a i vector unitario, anotarlo, y luego debemos sumarle a ese número que acabamos de obtener el producto de los factores que acompañan al vector j vector unitario. Y ese será el resultado del producto punto de ambos. Ahora voy a escribir, por cierto, a producto punto de b es igual a b producto punto de a. Ahora voy a tener al vector c, que es igual a 3i más 4j.
y a D, que es igual a menos 2i más 7j. Entonces el producto punto de ambos sería C, producto punto D, y sería 3 por menos 2, menos 6, 4 por 7, 28, más 28. El producto punto de estos dos es igual a menos 6 más 28, 22. Voy con otro ejemplo. Tengo el vector h, que es igual a 6i más 3j. Y tengo el vector g, que es igual a menos 2i menos 6j. Y entonces el producto punto de ambos sería igual a 6 por menos 2, menos 12. 3 por menos 6, menos 18. Esto es igual a menos 30. Ahí está el producto punto de ambos vectores. Como les digo, tienen que multiplicar los factores que estén con i, multiplicar los factores que estén con j, vector unitario, y si fuera tridimensional, también multiplicar los factores que estén con k, vector unitario, y al final sumarlos, y ese sería el producto punto. Otro ejemplo sería k vector es igual a 2i menos 6j. C no, voy a utilizar L vector. L vector es igual a 8i menos 3j. Entonces el producto punto de k vector por L vector sería igual a 2 por 8, 16. Menos 6 por menos 3. 2 por 8, 16, menos 6 por menos 3, más 18. Así, más 18. 18 más 16 es 34. Ahora voy a utilizar los vectores tridimensionales. Todo exactamente igual, solamente que hay que hacer otro producto. Y sería entonces, voy a ponerle que mi vector, ahora me voy a poner que mi vector A es igual a 6i menos 4j más 7k, vector unitario. Y mi vector B, que es igual a menos 2i menos 3j más 11k. Y entonces producto punto de A por el producto punto de B es igual a 6 por menos 2, menos 12, menos 4 por menos 3, más 12, 7 por 11, 77. Y sería 77 más 12 es 89, 89 menos 12, pues otra vez 77. 77, ahí está. Otro sería F, vector unitario, y O, vector unitario. Digo vector unitario es otra cosa. No es F vector y O vector. Sería 7 i vector unitario menos 4, j vector unitario más 2k vector unitario. Y aquí sería 3 i vector unitario más 2j vector unitario menos 6k vector unitario. Y entonces el producto de punto de ambos sería f vector unitario, producto punto, o vector unitario sería 7 por 3, 21, menos 8, menos 12, y sería igual a 21 menos 20, 1. 21 menos 20, 1. Entonces 7 por 3, 21, menos 4 por 2, menos 8, menos 12, 21. Y finalmente, bueno, ya se entendió la idea. Ahora voy a obtener la magnitud de un vector. ¿A qué sería igual la magnitud de un vector? Hagan de cuenta. Yo tengo que mi vector R es igual a la constante A por I vector unitario, más la constante B por J vector unitario, más la constante C por K vector unitario. La magnitud de mi vector, que suele denotarse como R vector unitario, o simplemente R, es decir, le quitamos su flechita para que sea la magnitud, sería igual, por teorema de Pitágoras, a cuadrada más B cuadrada más C al cuadrado. Vamos a hacer ejemplos. Yo tengo mi vector A vector. Y A vector es igual a 6 y menos 4j más 2k. La magnitud de A sería igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más menos 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto es igual a 36 más 24 más 4, que es 36
más 16, digo 36 más 16 más 4. Aplicando raíz, la magnitud del vector A sería 7.48. 7.48. Ahora voy a poner otro vector. Ahora pongo el vector B. El vector B. Quiero obtener la magnitud de ese vector. Mi vector B es igual a 2i más 8j menos 3k. Y entonces la magnitud del vector es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 8 al cuadrado más menos 3 al cuadrado. B sería 4 más 64 más 9 y sería 4 más 64 más 9, magnitud 8.77. 8.77. También pueden encontrar en algunos libros que la definición de magnitud del vector es la longitud del vector. Pero yo, como les decimos, en esta carrera preferimos manejarlo de la forma analítica. Voy con otro ejemplo. C. Mi vector C es igual a menos 4i menos 8j más 9k. Y entonces la magnitud del vector sería igual a menos 4 al cuadrado más menos 8 al cuadrado más 9 al cuadrado. Entonces sería la magnitud del vector 16 más 64 más 81. Entonces 16, tengo 16 más 64 más 81 y la magnitud del vector sería 12.68. Ahora, hay una expresión que van a utilizar mucho, especialmente cuando estudian el efecto Doppler tridimensional, donde ocupamos las definiciones que acabamos de conocer. Por ejemplo, vector A, producto punto, vector B, va a ser igual al producto de las magnitudes de A y B por el coseno de que separa ambos vectores. Por poner un ejemplo, voy a tomar el vector A y el vector B de aquí y aquí. Y entonces, con esta notación de vectores, mi expresión anterior quedaría como A vector por B vector igual a la magnitud, al producto de las magnitudes de estos dos vectores, coseno, θ siendo el ángulo que separa ambos vectores. Entonces, yo quiero saber el ángulo que separa ambos vectores. ¿Qué tengo que hacer? Pues hacer estas operaciones. A producto punto de B. Yo sé que mi A vector, para este caso, estoy utilizando los anteriores, sería 6i menos 4j más 2k. 6i menos 4j más 2k. 6i menos 4j más 2k. Mientras que B es 2i más 8j menos 3k. 2i más 8j menos 3k. Entonces sería 6i menos 4j más 2k, 2i más 8j menos 3k. Y el producto punto sería, el producto punto de ambos sería 6 por 2, 12, menos 4 por 8, menos 32, 2 por 3, ¿es un 3? Sí, es un 3, pero no parece. Son 3, entonces sería 6 por 2, 12, menos 4 por 8, menos 32, 2 por, menos 6. Y entonces sería menos 38 más 12, que me da menos 38 menos 26. Menos 38 más 12 menos 26. Ya tengo esto. Ahora voy a obtener la magnitud de ambos vectores. Ya los he calculado, es lo que acabo de hacer hace rato. A es 7.48. Mientras que B es 8.77. 8.77. Y entonces, sustituyendo los valores en esta expresión, tendría A producto punto de B me dio menos 26. Menos 26 es igual a al producto de las magnitudes de A y B, es decir, 7.48 por 8.77. Coseno de θ. Θ va a ser el ángulo que separa ambos vectores. Y utilizando mi calculadora yo sé que menos 26 es igual a
7.48 por 8.77, 65.59, coseno de teta. Yo despejo, por lo tanto el coseno de teta sería igual a menos 26 entre 65.59. Y sé que teta sería igual al coseno a la menos 1 de menos 26 entre 65.59. Esto me da, si tienen su calculadora en deg, vas a obtener el resultado en grados. Si tienen la calculadora en rad, van a obtener el resultado en radianes. Entonces sería 26 menos entre 65.59 coseno a la menos 1. Digo coseno, 26 menos entre 65.59, 113.35 grados. 113.35 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes graficaran el vector A y graficaran el vector B en el plano tridimensional, entre ambos habría un ángulo de 113.35 grados. Ahí está. Esta expresión nos va a permitir obtener el ángulo que existe entre los vectores A y B. Y eso es válido para todos los casos en los cuales lo ocupen. Entonces, por el momento es todo. Me despido. Nos vemos en el próximo video tutorial.